César, el viernes pasado nosotros habíamos hablado sobre la cabeza de Castelli, ¿no es cierto?, sobre la cabeza de aquel que fuera un líder revolucionario allá en 1839. También es conocido un poco el destino de otros líderes revolucionarios de aquel entonces, como pudieron haber sido Enrico, Olmos y otros tantos nombres conocidos, pero también participaron en aquel levantamiento de 1839 muchas personas que históricamente no son tan conocidas. ¿Qué pasa con muchos de esos que intervinieron, digamos, en este levantamiento que fuera derrotado en la batalla de Chascomús pocos días más tarde? Corrieron verdaderas aventuras dignas de novela. Algunos, Carranza ha escrito el primer y el mejor libro sobre la Revolución del Sur, y que dice que las últimas chispas fueron a morir atravesando el Océano Pacífico, fueron a morir en California. ¿En California? Sí. Lo cierto es que acá se produjo la derrota y un gran grupo siguió con Manuel Rico. Acá en Dolores hubo una contrarrevolución encabezada por el mulato Vigorina, que don Juan Becerra le tenía bastante fastidio, y el Mosquito Albacete, que tomaron el juzgado de paz. Pero lo hicieron con tan poca oportunidad que fue cuando el momento que entraba precisamente Rico, con el grupo de gente que lo disolvió a estos. Y entonces Prudencio Ortiz de Rosas le mandó pedir a don Esteban Facio Viejo que se hiciera cargo del juzgado de paz para evitar bochinches y desmanes hasta que llegaran las tropas, ¿no? Y los otros siguieron hasta Lavalle, donde tomaron un barco que era de Cuello Meirelles, que fue uno de los fundadores de Mar del Plata, que era un brasilero que comerciaba con Brasil y que tenía siempre barcos acá, y en la Laguna de los Padres, es decir, Mar del Plata. Ahí tomaron y subieron a los barcos, porque llegaron unos franceses a ayudarlos también, como 914. Y en tierra quedaron 3.000 caballos, que entiendo que habrá sido lo que más habrán sentido dejar estos animales, ¿no? Y fueron a Montevideo, y de Montevideo fueron a la isla de Martín García, y de ahí los trasladaron a Entre Ríos, donde uno de esa época, que es Elía, ha dejado un relato conmovedor. Cuando está Lavalle, los recibe, desfilan todos ante Lavalle. Perdón, César, en Entre Ríos. En Entre Ríos. 5 cañonazos en homenaje de ellos, y Lavalle se abraza con uno de los soldados llorando. Y dice, todos lloraban, dice. Y ahí siguieron la suerte de Lavalle, bajaron acá cuando el desembarco de Lavalle en San Pedro, que fue dirigido por otra parte por un revolucionario del sur que fue Pedro Lacasa, tío de los Campos, que estaba establecido acá hacía bastante tiempo, y de ahí empezó la campaña. Ya antes Lacasa y otros, y un señor Somellera, que era marino, habían querido venir con un bergantín acá a la costa para hacer un descenso para llegar a Dolores, que viendo las circunstancias de la época, a menos que se hubiera producido un levantamiento, era pura pérdida. No pudieron llegar por las condiciones de una gran tormenta, mejor para ellos, porque si no, no creo que les hubiera ido muy bien, ¿no? Y entonces lo acompañaron a Lavalle en toda la campaña, Constituyeron 2 o 3 regimientos. Estaba la Legión Castelli, que creo que la comandaba Manuel Céspedes. Estaba la Legión Mayo, eran los famosos Mayos, que comandaba Agustín Acosta, de acá del Divisadero. Y después estaba la Legión Rico, que era comandada por el propio Rico. ¿Y lo acompañan, digamos, a Lavalle hasta sus últimos momentos, César? Lo acompañaron hasta sus... Murieron muchos ahí en una batalla que fueron sorprendidos en La Rioja, en San Cala. Pero los que se consiguieron librar de eso, entre otros un José María Guerra, que ha dejado unas memorias muy interesantes, él y después el general Rufino Ortega, van caminando desde el lugar de la derrota hasta Tucumán. Entran cuando dice tocaban, eran los toques de ánimas, era carnaval. Y entran por la calle
y se encuentran unos muchachos y unas chicas que están jugando al carnaval. Y de repente a uno lo lleva por delante y lo voltea y lo levanta y le dice a Guerra, ¿sos vos o tu espíritu? ¿No te mataron en Zancala? Era Matías Ramos Mejía. Y ahí se encuentran con todos los compañeros de ellos, tienen alojamiento y siguen, después viene... ¿Ese Matías Ramos Mejía es pariente de aquel que tuviera estancia por acá por la zona? Es el mismo. El mismo. Sí, que después era coronel, después de la Nación, murió por 1880 y tantos, ¿no? Tuvo una vida muy larga. Él y el hermano de él, Ezequiel, estaban ahí, estaba también Manuel Campos, estaba Céspedes. Céspedes había servido junto con el capitán Martín Rivadavia, primo de los Ramos Mejía, era correo, bajaba en un barquichuelo, venían del lado de Montevideo, mandados por la Comisión Argentina, daban las noticias de Lavalle, que no se decidió a venir acá, que hubiera sido otra cosa, la revolución, precisamente si lo tiene Lavalle al frente, y volvían allá. 2 o 3 veces hicieron eso, arriesgándose la vida, ¿no? Porque alguno incluso salió desde Buenos Aires, se había llegado hasta Buenos Aires. Claro, en realidad el levantamiento del sur hubiese tenido por ahí otro destino si Lavalle se hubiese decidido. Pero ¿qué pasa, digamos, ante la muerte de Lavalle, César? Con estos revolucionarios del 39 que lo habían acompañado. Lo acompañan ahí y entonces un grupo grande que estaba Martín Campos, que Martín Campos, cuando lo matan a Lavalle, estaba con el pequeño grupo que estaba en Jujuy, lo levantaron, ya estaba muerto a Lavalle, le habían pegado un tiro acá, y en la olla, como decían, y le sacaron la faja, pues estaba lleno de sangre, que la faja la tenía un cané de estos que han tenido campo acá cerca en Maipú, y el sombrero se lo dieron a Martín Campos, que la familia lo tuvo siempre como una reliquia, ¿no? Entonces siguieron para Bolivia, siendo atacados en todo momento por los guerrilleros salteños y jujeños federales. En realidad querían cortarle la cabeza a Castelli. Oribe dice, había mandado que le cortaran la cabeza. Perdón, yo dije a Castelli, a Lavalle. Que se encontraban el cadáver, lo desenterraran y mandaran la cabeza. Cosa que no pudo porque el general Pedernera, que organizó un cuerpo de gente decidida, rechazaba cualquier ataque, ¿no? Y entonces cuando ya el cuerpo se iba descomponiendo, entonces junto a un río lo descarnaron con facones. Uno de ellos fue este señor Manuel Céspedes, el coronel acá de la Quinta del Coronel, ¿no? Que después, muchísimos años después andaba de viejo acá en Dolores, ¿no? Una tarea bastante ingrata, por cierto. Incorporado a la Madrid. Y en la famosa batalla de Angaco, los 3 ayudantes del general Hacha eran Severo Pizarro, Zacarías Márquez y uno de los Barragán, que murió después de los resultados murió de tétano, porque lo habían lanceado. Y siguieron, y después Severo Pizarro murió también. Muere ahí después de haber peleado como loco y le habían matado 2 caballos y seguía peleando con Lavalle. Y los otros se incorporaron a la Madrid porque eran la vanguardia y cruzaron los Andes en la más tremenda tormenta que había desde la época de los virreyes. Tanto que el propio Aldao, al comunicarle a Rosas, cree que han muerto todos. Y lo cierto dice que no han ido a ocultar su cobardía porque pelearon como bravos. Sí, César, podríamos decir así, a modo de síntesis de esta charla, que el destino, digamos, final de aquellos hombres que acompañaron a Castelli y a Rico en el levantamiento del 29 de octubre de 1839 fue el de seguir peleando. Pareciera como que el destino habría determinado que tuvieran que ser soldados, ¿no? Galvez, que era muy federal, los admiraba, porque cualquier ocasión que tenían ya estaban con las armas en las manos. Otro grupo, que está en Chile, es cuando se descubre el oro en California. Entonces va un grupo grande de revolucionarios del sur. José María Miró, por ejemplo, que era primo de Dorrego y que era comerciante acá en Dolores. Ese Luis Elordi, que he nombrado, que era primo de Alsina, que lo habían tomado preso después de la batalla, pero lo habían liberado porque era pariente de Simón Pereira, y el originario de los Pereira de Daola. Y Madero, que
que después va a ser presidente de la Argentina, y algún otro, que Saturnino Corría, que había sido acá juez de paz en ese año 39, era hacendado también. Y llegan, y las aventuras que pasan son dignas de película, ¿no? Las luchas con los bandoleros, con los propios yanquis, ¿no? Y están casi todos en un pueblo que se llama Sonora, que todavía existe. Y ahí dice uno que ha estado en Sonora. Es un pueblo que ha sido reflejado también a través de algunas películas, de muchas películas. Esos trenes viejos que se ven y locomotoras son de la línea de Sonora y están en Sonora, que los utilizan en esas películas del oeste. Y otros están en Stockton, ahí donde la hemos visto la estancia La Ponderosa, ¿no? Y Elordi tuvo este mismo señor que los recuerda a los argentinos, dice, son los más caballerescos, dice, y más educados de todos los emigrados. Son muy aficionados a tocar la guitarra. Se reúnen, dice, y cantan la canción Alalí, la canción de Lavalle, precisamente. ¿Qué impresión causa, dice, escuchar cantada por 20 voces viriles, ¿no? Y después, Elordi, que tenía un hotel ahí, también dice que bien que baila una samba con una muchacha chilena, dice un señor, Perkins se llama, que cuenta esto, que es un canadiense, que cómo lo bailaba, con qué agilidad, bailaba la muchacha chilena y Elordi. Y después, una vez en un campo, hablando bien y pronto, los yanquis siempre los han tenido en menos a todos los emigrantes. Y más estos que hablaban español, ellos creían que eran ladrones de caballos mexicanos. Y Elordi y Madero, como dije después que fuera incluso presidente en ejercicio en alguna ausencia de Roca, los llevaron, habían desaparecido unos caballos que tenían más valor que la vida de los hombres, porque hombres había muchos, pero caballos había buenos, había pocos. Y entonces, estos están hablando en español, bueno, estos son mexicanos, por ende son ladrones de caballos. Y los agarraron y los llevaron abajo de un árbol, y les habían puesto ya la soga al cuello y le habían pasado por arriba de una rama para elevarlo, cuando apareció un yanqui menos bruto que los demás, que dijo, pero no señores, estos no son mexicanos, ni ladrones de caballos, estos son gente decente y son argentinos. Eso sí que se salvaron con la soga al cuello. Fueron los únicos. Después hay un Pizarro también que muere en una gresca por un bandolero ahí, así lo designa en una correspondencia, se le escapa un tiro y le corta la pierna. César, quería decir esto, que hay dos muy importantes que son de la Sociedad de los Siete, que son Enrique Lafuente y Santiago Albarracín, que también corren aventuras allá tremendas hasta que vuelven al país. Albarracín tuvo que trabajar hasta de albañil en Los Ángeles y vuelve acá y Lafuente le ha ido tan mal, ha pasado tantas tribulaciones que está medio loco. Se encuentra de nuevo con Lafuente, dice, y con los demás emigrados los llevamos para Copiapó para que se distrajera, pero nada, se suicidó en el cementerio, ¿no? Muy bien, César, se nos termina el tiempo, le doy las gracias por esta. Bueno, muchas gracias. Lo que sucede es que César Bequerel Madrid es una fuente inagotable de conocimientos, de este tipo de conocimientos y de otros también. Seguimos con más notas de interés general en Dolores es Noticia. Adelante, por favor.